En el silencio de la noche, cuando la ciudad duerme y el reloj parece detener sus latidos, hay un momento en que el alma comienza a hablar. Es ese instante en que sientes que el aire se vuelve más denso, como si el tiempo se plegara sobre sí mismo, trayendo consigo ecos de algo que no puedes ver, pero que puedes sentir. ¿Te ha pasado alguna vez? Esa extraña sensación de haber estado en un lugar donde nunca has pisado, o de conocer a alguien que, sin motivo aparente, despierta en ti un sentimiento de profundo amor o rechazo. Una reacción tan intensa que no parece tener explicación en esta vida. La ciencia moderna ha intentado durante décadas ofrecer respuestas racionales a estos fenómenos. Algunos hablan de memoria genética, otros de construcciones psicológicas inconscientes, pero hay quienes, como el médium estadounidense Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, fueron más allá. Cayce, en sus más de 14.000 lecturas psíquicas realizadas en estado de trance profundo, afirmaba que muchas de nuestras angustias, enfermedades, talentos y hasta nuestras tragedias personales eran el resultado directo de experiencias vividas en encarnaciones anteriores. Para él, cada alma atraviesa un proceso continuo de aprendizaje, cargando consigo heridas invisibles que tarde o temprano emergen a la superficie de la conciencia. Cayce relataba casos impactantes en sus registros, personas que, sin razón médica aparente, sufrían dolores físicos crónicos y que, durante las sesiones de trance, descubrían que esos dolores correspondían a heridas sufridas en vidas pasadas. Hombres y mujeres que nacieron con fobias incontrolables, como el miedo al agua o a los espacios cerrados, y que después de una exploración espiritual, entendieron que en alguna otra existencia habían muerto ahogados o enterrados vivos. No, eran simples coincidencias. Para Cayce, estos recuerdos del alma, latentes y ocultos, influenciaban directamente las decisiones, los miedos y las pasiones de cada ser humano. Antes de que continuemos, dime, ¿alguna vez te has preguntado si los miedos, dolores o desafíos que enfrentas hoy son el eco de decisiones tomadas en otra vida? ¿Y si todo lo que vives en este momento fuera el resultado de historias no resueltas que tu alma aún lleva consigo desde el pasado? Deja un comentario y le daré un corazoncito a tu comentario. Aprovecha, dale like, suscríbete al canal y comparte este video para que más personas puedan reflexionar sobre este fascinante misterio. Imagina por un momento que detrás de esa ansiedad que no logras controlar o de ese patrón de relaciones tóxicas que repites una y otra vez, exista un origen más profundo, un origen que trasciende esta vida, esta piel, esta identidad que ahora reconoces como tuya. La teoría de las vidas pasadas no solo habla de reencarnación como un concepto filosófico o religioso, nos invita a considerar que estamos inmersos en una red de consecuencias emocionales, espirituales y físicas que atraviesan el tiempo, como hilos invisibles que conectan cada una de nuestras existencias. Durante sus sesiones, Cayce solía describir escenas detalladas de vidas anteriores de sus consultantes, lugares, épocas, rostros, incluso sensaciones físicas. Algunos eran guerreros que murieron en campos de batalla, otros víctimas de traiciones o injusticias. Algunos cargaban culpas tan pesadas que, al reencarnar, desarrollaron tendencias a la autodestrucción, la depresión o incluso enfermedades incurables desde una edad temprana. Y entonces, como una especie de reloj kármico, esas memorias empezaban a manifestarse, buscando liberación, comprensión o repetición. Lo más inquietante es que la mayoría de las personas ignoraba totalmente el origen de su sufrimiento. Caminaban por la vida sintiendo que algo estaba roto en su interior, sin entender por qué. Relaciones amorosas que comenzaban con una conexión inexplicable y terminaban en caos y dolor. Caminos profesionales que, por más esfuerzos y méritos, siempre parecían bloqueados por una fuerza invisible. Enfermedades que ningún tratamiento lograba curar. Todo eso, según Cayce, podía ser rastreado hasta episodios vividos en dimensiones de tiempo que la mente consciente ya había olvidado, pero que el alma jamás dejó de recordar.
Hay un caso relatado por Kayse que estremece especialmente, el de una mujer que sufría de un inexplicable dolor en la garganta que ni médicos ni terapeutas podían aliviar. Durante una de sus lecturas, Kayse reveló que en una vida pasada, ella había sido ejecutada por estrangulación. Cuando la paciente escuchó aquella explicación, las lágrimas brotaron de sus ojos, acompañadas de un recuerdo vago, casi etéreo, pero lleno de una carga emocional insoportable. Al reconocer el origen de su dolor, poco a poco y con acompañamiento terapéutico, el síntoma físico comenzó a disminuir hasta desaparecer. No fue magia. Fue la liberación de una memoria ancestral que llevaba demasiado tiempo atrapada en su cuerpo. La energía de nuestras acciones pasadas viaja con nosotros, y como sombras que caminan detrás de cada paso, se manifiestan de formas inesperadas, no siempre como castigo, a veces como oportunidad de redención, otras como prueba, para que podamos trascender nuestras propias limitaciones. El eco del pasado nunca es silencioso. Habita en los sueños que no entendemos, en los miedos que nos paralizan, en las decisiones que tomamos sin saber por qué. Como un río subterráneo, fluye por debajo de nuestra conciencia, moldeando la geografía de nuestra vida actual. No importa cuánto intentemos ignorarlo, siempre habrá momentos, justo cuando la mente se aquieta, en que ese eco resurgirá, recordándonos que no somos solo lo que somos hoy, sino también todo lo que alguna vez fuimos, médiums y bienaventurados. A lo largo de la historia de la humanidad, han existido personas dotadas de una sensibilidad extraordinaria, individuos capaces de cruzar el velo que separa el mundo físico de las dimensiones espirituales. Algunos los llaman visionarios, otros profetas, pero en el corazón de la mediumnidad late una verdad innegable. Hay quienes pueden escuchar lo que la mayoría no escucha, sentir lo que otros niegan y ver lo que permanece oculto a los ojos comunes. Entre estos seres especiales destaca un nombre que, aunque no tan conocido como otros, dejó una huella profunda en el estudio de las vidas pasadas: Charles Foster. Charles Foster fue un médium estadounidense del siglo XIX que sorprendió tanto a escépticos como a creyentes con la precisión de sus comunicaciones espirituales. Foster en sus sesiones no solo transmitía mensajes de espíritus desencarnados, sino que también relataba con detalles asombrosos episodios de vidas anteriores de las personas que acudían a él. Lo más inquietante era la forma en que estos relatos se entrelazaban con traumas, conflictos y emociones que los consultantes experimentaban en su vida actual. Historias que parecían salir de una dimensión donde el tiempo se disolvía, dejando al descubierto los secretos más profundos del alma. En una de sus más impactantes sesiones, Foster describió a una mujer con una angustia inexplicable. Sentía, desde la infancia, un pavor desmedido hacia el fuego. En medio del trance, el médium comenzó a narrar la escena de una ejecución pública en la Europa medieval. Aquella mujer, en una vida anterior, había sido acusada de herejía y condenada a morir en la hoguera. Las lágrimas brotaron de sus ojos al escuchar esa descripción. Un recuerdo enterrado durante siglos emergía, trayendo consigo el eco del dolor, del miedo y de la desesperación que había permanecido atrapado en las fibras más íntimas de su ser. Pero Foster no estaba solo en esta senda de revelaciones. Médiums como Edgar Cayce, el profeta durmiente, y Allan Kardec, considerado el padre del espiritismo moderno, también profundizaron en el estudio de las vidas pasadas. Sin embargo, la peculiaridad de Foster radicaba en su capacidad de provocar reacciones físicas inmediatas en las personas al relatar sus encarnaciones anteriores. Hubo casos documentados donde los pacientes presentaron sudoración excesiva, taquicardias o incluso episodios de catarsis emocional al ser confrontados con escenas traumáticas de otros tiempos. Las sesiones de Foster no eran simples actos de adivinación, eran verdaderos rituales de conexión espiritual. La habitación se llenaba de una atmósfera densa, como si miles de voces del pasado intentaran abrirse paso entre los muros invisibles del presente. Muchos testigos afirmaron sentir cambios en
La temperatura ambiente, percibir olores desconocidos o escuchar susurros sin fuente aparente. Algunos aseguraban ver sombras moviéndose alrededor, mientras el médium entraba en trance profundo. Todo parecía orquestado para que el alma del consultante se enfrentara cara a cara con aquello que llevaba siglos intentando olvidar. Charles Foster, además, tenía la particularidad de escribir en idiomas que jamás había estudiado. Durante 1900, algunas de sus sesiones surgían mensajes en griego antiguo, latín e incluso dialectos perdidos. Estas manifestaciones reforzaban la teoría de que el conocimiento de una vida pasada podía emerger espontáneamente cuando las condiciones energéticas lo permitían. Para muchos de los que acudían a él, era la primera vez que comprendían por qué ciertos miedos, fobias o patrones destructivos parecían perseguirlos como un espectro invisible. La mediumnidad, en manos de personas como Foster, se convertía en una herramienta de revelación, un espejo donde las almas podían verse a sí mismas tal como eran, no solo en esta vida, sino en todas las que habían transitado antes, y lo que quedaba en el aire, una vez terminado el trance, era una sola y perturbadora certeza. Nadie escapa de su propio pasado. Señales que susurran del ayer. En lo más profundo de nuestra mente existen recuerdos dormidos, fragmentos de una existencia que no corresponde a esta vida, pero que insisten en hacerse presentes de formas que la lógica no puede explicar. Algunos lo sienten en los sueños, otros en una inexplicable atracción hacia ciertas culturas, lenguas o lugares que nunca han visitado. Hay quienes caminan por una ciudad extranjera y de repente sienten que cada esquina, cada edificio, cada aroma les resulta familiar, como si ya hubieran estado allí en un tiempo que la memoria terrenal no alcanza. Estas señales, aunque sutiles, son como hilos invisibles que conectan nuestra conciencia actual con los rastros indelebles de otras vidas. Una de las más comunes es la experiencia del déjà vu, ese instante fugaz en el que estamos convencidos de que ya hemos vivido exactamente la misma situación. Científicos intentan explicarlo como una simple confusión neuronal, un error momentáneo del cerebro. Pero desde una perspectiva espiritual, muchos médiums, como el célebre Charles Foster, afirmaban que el déjà vu no era más que un eco de nuestras experiencias pasadas manifestándose en el presente. Charles Foster, durante sus intensas sesiones mediúmnicas, relataba casos en los que sus consultantes describían con lujo de detalles lugares que jamás habían visitado en esta vida. Una mujer, por ejemplo, sentía una profunda nostalgia cada vez que veía imágenes de la antigua Grecia. Al ser guiada en un trance por Foster, comenzó a hablar en un dialecto griego arcaico, llorando por un amor perdido y describiendo templos que solo los historiadores conocían. ¿Cómo era posible que ella, sin ningún conocimiento previo, pudiera relatar esas escenas? Foster lo explicó como una ruptura temporal, un momento en el que las barreras entre el pasado y el presente se desvanecen. Otra señal poderosa de vidas anteriores son las fobias sin causa aparente. Hay quienes sienten un terror absoluto al agua, a los espacios cerrados o a las alturas, sin haber tenido jamás una experiencia traumática relacionada en esta vida. Charles Foster documentó numerosos casos de personas que, bajo estado hipnótico, recordaron muertes violentas en el pasado, ahogamientos, caídas desde grandes alturas o asfixias en sitios reducidos. Estos recuerdos, aunque ocultos bajo capas de conciencia, permanecen activos en la estructura emocional del ser, condicionando reacciones, miedos y hasta decisiones cotidianas. Pero no solo los temores son señales. También existen talentos que emergen de forma espontánea, como si hubieran sido aprendidos en otro tiempo. Niños que, sin haber tomado una sola clase, tocan instrumentos musicales con maestría o que dominan idiomas extranjeros con una facilidad que desconcierta. Foster, fascinado por estos casos, solía decir que el alma nunca olvida lo que una vez aprendió. Lo que en una vida anterior fue esfuerzo, disciplina y repetición, en esta vida puede manifestarse como un don innato,
Las marcas de nacimiento son otro misterio que ha intrigado a médiums y estudiosos de la reencarnación. En sus sesiones, Foster atendió a personas que llevaban en su piel cicatrices desde el nacimiento, en lugares específicos, como si fueran huellas de heridas pasadas. Un joven que consultó a Foster tenía una marca en el pecho, justo donde, según relató durante una regresión, había recibido una herida fatal con una lanza siglos atrás. La correlación entre el recuerdo y la marca física dejó perplejos a quienes presenciaron la sesión. También están las relaciones humanas que parecen dictadas por un guión invisible, encuentros que desde el primer momento despiertan un amor profundo o por el contrario un rechazo irracional. Charles Foster creía firmemente que muchas de las personas que cruzan nuestro camino en esta vida ya caminaron a nuestro lado antes. Amores imposibles, amistades instantáneas, odios sin explicación. Todos ellos serían la continuación de historias inacabadas que el destino o el karma nos obliga a revivir y resolver. Así, mientras avanzamos por la vida creyendo que todo comienza aquí y ahora, las señales nos rodean. Son susurros del ayer, mensajes codificados en el lenguaje de las emociones, de los sueños, de las coincidencias imposibles. Foster solía decir que el universo tiene una memoria perfecta y que, queramos o no en algún momento, esa memoria despierta. El peso del karma y los traumas heredados. A veces sentimos que la vida nos castiga sin motivo. Caminamos por senderos de dolor emocional, atrapados en ciclos que parecen repetirse una y otra vez. Relaciones que terminan en el mismo tipo de sufrimiento, fracasos que nos persiguen como sombras, enfermedades que surgen sin explicación lógica. ¿Y si te dijera que muchas de estas situaciones son el reflejo de un karma que hemos arrastrado desde otras vidas? Un legado invisible que no comienza en el momento de nuestro nacimiento, sino mucho antes, en escenarios olvidados por nuestra memoria consciente, pero jamás por nuestra alma. La palabra karma proviene del sánscrito y significa acción, pero su verdadero significado va más allá de una simple causa y efecto. Es una ley universal que nos recuerda que cada decisión, cada acto, incluso cada pensamiento, deja una huella energética que inevitablemente regresará a nosotros en algún punto de nuestra existencia, ya sea en esta vida o en las próximas. La médium y terapeuta de regresión Patrice Cole, reconocida por su trabajo en el campo de las terapias de vidas pasadas, dedicó gran parte de su carrera a ayudar a las personas a comprender cómo los traumas no resueltos pueden transformarse en cadenas kármicas que condicionan su presente. Patrice Cole relataba casos impactantes en sus sesiones. Personas que, durante una regresión guiada, revivían momentos de traición, abandono o violencia sufridos en otras encarnaciones. Lo más inquietante era que, al tomar conciencia de esos eventos, muchos pacientes experimentaban una liberación emocional inmediata, como si el alma, después de siglos de silencio, finalmente pudiera soltar el peso de aquello que llevaba guardado. Una mujer que sufría de migrañas crónicas, por ejemplo, descubrió que en una vida anterior había sido ejecutada por un golpe en la cabeza. Al revivir esa escena con la ayuda de Cole, sus dolores comenzaron a disminuir de forma sorprendente. Pero el karma no siempre se manifiesta de manera física. En ocasiones, se instala en la mente como un patrón de autoboicot. Patrice Cole explicaba que hay personas que, por culpa de culpas no resueltas de vidas anteriores, se sabotean sin darse cuenta. Elegimos inconscientemente caminos de sufrimiento porque en lo más profundo sentimos que debemos pagar por errores que ya no recordamos, una especie de deuda emocional que arrastramos como una mochila llena de piedras invisibles. Los traumas heredados van más allá de nuestra historia personal. Cole aseguraba que muchas veces las emociones intensas de vidas pasadas quedan almacenadas en la energía de nuestra alma y se transmiten de una reencarnación a otra. Así, alguien que fue víctima de abandono en una vida anterior puede, en la actual, desarrollar un miedo irracional a la soledad. Otra persona que murió traicionada por un ser querido puede pasar esta vida entera
desconfiando de todos a su alrededor, incluso cuando no hay motivos reales para ello. En uno de sus libros más conmovedores, Patrice Cole relató el caso de un hombre que desde pequeño sentía una angustia insoportable cada vez que escuchaba el sonido de cadenas metálicas. Durante una regresión, este hombre revivió con una intensidad escalofriante el momento en que, como esclavo en una vida pasada, era encadenado y llevado a un mercado de seres humanos. La comprensión de ese trauma ancestral fue el primer paso para su sanación emocional. Lo que antes era solo un síntoma sin causa aparente, ahora tenía un origen, una raíz que podía ser tratada y liberada. El karma actúa como un maestro invisible, presentándonos las mismas lecciones, una y otra vez hasta que finalmente aprendemos. Patrice Cole decía que el universo no castiga, sino que ofrece oportunidades constantes para la evolución del alma. Pero mientras no tomemos conciencia de esos vínculos invisibles, seguiremos repitiendo historias, tropezando con las mismas piedras, llorando por las mismas heridas. A veces el peso de esas experiencias pasadas es tan fuerte que incluso influye en la forma en que vemos el mundo. Nos convertimos en prisioneros de reacciones automáticas, de miedos infundados, de creencias limitantes que no nos pertenecen, pero que siguen ahí, susurrando desde el fondo de nuestra conciencia. Y así, sin saberlo, seguimos cargando el eco de vidas que creíamos olvidadas, pero que siguen influyendo en cada decisión que tomamos hoy. La puerta hacia la sanación. A lo largo de los siglos, el ser humano ha buscado respuestas al dolor que no entiende, a los miedos que lo persiguen sin razón aparente, a la tristeza que brota de lo más profundo, sin causa conocida. Es como si dentro de cada uno de nosotros existiera una herida invisible, un eco lejano de algo que ocurrió en otro tiempo, en otro cuerpo, en otra vida. La buena noticia, aunque cargada de misterio y desafío, es que esas heridas pueden ser sanadas. Existe un camino, una puerta hacia la sanación que comienza cuando decidimos enfrentar aquello que hemos arrastrado de existencia en existencia. Allan Kardec, el padre del espiritismo moderno, fue uno de los primeros en sistematizar y dar un marco filosófico y científico a esta verdad espiritual. En su célebre obra El libro de los espíritus, Kardec profundizó sobre la reencarnación y la ley de causa y efecto, explicando que las pruebas por las que pasamos en esta vida son, muchas veces, el resultado de actos cometidos en existencias anteriores. Para él, entender este ciclo era el primer paso para liberarnos del sufrimiento innecesario. Comprender que nada ocurre por casualidad y que cada desafío emocional o físico que enfrentamos tiene un propósito mayor. Nuestra evolución espiritual. Uno de los conceptos más impactantes que Kardec transmitió fue el de la reparación espiritual. Según sus investigaciones mediúmnicas, muchas almas eligen, antes de encarnar, pasar por determinadas pruebas en la tierra para corregir errores del pasado y equilibrar su karma. Esta revelación nos lleva a una reflexión inquietante. ¿Y si ese dolor que hoy nos consume fue escogido por nosotros mismos antes de nacer? ¿Y si esta vida no es un castigo, sino una oportunidad de redención? Durante las sesiones mediúmnicas que Kardec documentó, muchos espíritus desencarnados relataban el sufrimiento que llevaban consigo por errores cometidos en otras vidas. Espíritus que pedían nuevas oportunidades de encarnación para enmendar sus fallos y poder avanzar hacia planos superiores de existencia. En estos testimonios quedaba claro que el aprendizaje y la reparación eran inevitables, pero también que el proceso podía ser acelerado cuando el alma tomaba conciencia y buscaba la transformación interior. La puerta hacia la sanación comienza a abrirse cuando dejamos de preguntarnos ¿por qué a mí? Y empezamos a cuestionarnos ¿para qué está sucediendo esto en mi vida? Kardec enseñó que la resignación activa, aquella que no es pasividad sino aceptación reflexiva, era el primer paso hacia el alivio. Comprender el origen espiritual de nuestras penas nos permite dar un nuevo significado a las pruebas, viendo en cada obstáculo una lección y en cada lágrima una posibilidad de crecimiento.
La terapia de regresión a vidas pasadas, aunque no existía como práctica formal en tiempos de Kardec, encuentra en sus enseñanzas un fundamento sólido. Según el espiritismo, recordar vidas anteriores no es un juego ni una simple curiosidad. Es una herramienta de autoconocimiento profundo, capaz de revelar los nudos kármicos que mantienen nuestra alma estancada en el sufrimiento. Muchas personas, al acceder a estos recuerdos, experimentan liberaciones emocionales inmediatas, como si el simple hecho de mirar de frente a su propio pasado fuera suficiente para desatar las cadenas que las oprimen. En sus conferencias y escritos, Kardec advertía que el proceso de sanación espiritual requería más que el conocimiento intelectual. Era necesario el trabajo interior, la práctica del perdón, la reforma íntima y, sobre todo, el compromiso genuino de no repetir los errores del pasado. Las cicatrices del alma solo empiezan a cerrarse cuando, en lugar de huir del dolor, decidimos abrazarlo, comprenderlo y transformarlo. Así, el camino hacia la sanación no es fácil ni inmediato, pero está ahí, esperando a ser recorrido. Una puerta que, aunque invisible a los ojos, se abre cuando el alma finalmente comprende que el dolor no es un castigo, sino un maestro. Un maestro que, desde otras vidas, viene guiándonos silenciosamente hacia la verdadera libertad interior. El poder de tu presente. El viento del destino sopla en todas direcciones, trayendo consigo los ecos de lo que fuimos, las huellas de lo que hicimos y las consecuencias de aquello que alguna vez pensamos. Pero, a pesar de todo lo que arrastramos, desde el pasado, hay algo que sigue siendo profundamente nuestro, el presente. Aquí, en este instante exacto, reside el poder más grande que tenemos. El poder de transformar, de reescribir el rumbo de nuestra existencia, de romper los ciclos dolorosos que durante tantas vidas nos han atado como cadenas invisibles. Chico Xavier, uno de los médiums más queridos y respetados de Brasil, dedicó toda su vida a difundir este mensaje, que el pasado puede haber influido en lo que somos hoy, pero jamás tiene el derecho de dictar lo que seremos mañana. Chico Xavier, a través de sus más de 400 libros psicografiados, transmitió enseñanzas que tocan lo más profundo del alma. Según él, cada pensamiento que emitimos, cada palabra que pronunciamos y cada acción que realizamos son semillas que estamos sembrando en el campo del tiempo, y esas semillas, tarde o temprano, darán frutos. Por eso, aunque el dolor de vidas anteriores aún nos acompañe, aunque las cicatrices del karma todavía ardan en nuestra piel espiritual, tenemos la posibilidad de comenzar de nuevo. No estamos condenados a repetir errores, estamos invitados a aprender de ellos. Una de las frases más conmovedoras de Chico decía: «Nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo, pero cualquiera puede comenzar ahora y hacer un nuevo final». Esa simple declaración encierra una verdad poderosa. El control está en nuestras manos. Sí, cargamos con heridas, con miedos heredados, con traumas que ni siquiera recordamos conscientemente. Pero la decisión de cómo vamos a vivir este día, esa decisión siempre será nuestra. En muchos de sus relatos mediúmnicos, Chico Xavier transmitía mensajes de espíritus que, después de desencarnar, comprendían cuán valiosa había sido cada elección en su vida terrenal. Espíritus que lloraban por las oportunidades perdidas, por las palabras de amor que nunca pronunciaron, por los gestos de bondad que prefirieron postergar. Estos testimonios no eran cuentos para asustar, eran lecciones vivas que llegaban desde el otro lado, mostrándonos que el presente no es un simple tránsito entre el pasado y el futuro. Es el punto exacto donde se forja nuestro destino eterno. Chico también hablaba mucho sobre la importancia de la reforma íntima. No basta con reconocer nuestros errores, es necesario actuar de forma diferente. El médium recordaba que incluso las almas más sufridas, aquellas que pasaron por existencias llenas de dolor y oscuridad, podían encontrar la luz si así lo deseaban. A través de pequeñas acciones diarias, un acto de generosidad, una palabra de consuelo, una disculpa sincera, era posible empezar a cambiar el rumbo kármico que hasta entonces parecía inevitable.
El presente es el escenario donde el alma decide su futuro espiritual. Aunque la herencia de vidas pasadas pese sobre nuestros hombros, Chico nos enseñó que el amor, la caridad y el esfuerzo consciente tienen el poder de transformar ese peso en alas de libertad. No importa cuán oscura haya sido nuestra historia, siempre hay espacio para el renacimiento. Los mensajes de los espíritus, a través de Chico Xavier, son un recordatorio constante de que somos arquitectos de nuestra propia evolución. La Tierra no es un lugar de castigo, es una escuela. Y cada amanecer representa una nueva oportunidad para escribir un capítulo diferente en el libro de nuestra alma. Porque aunque las páginas anteriores estén llenas de errores y lágrimas, todavía hay muchas hojas en blanco esperando por nosotros, y solo nosotros podemos decidir qué historia escribir en ellas. A lo largo de este viaje profundo por los misterios de las vidas pasadas y sus huellas en nuestro presente, hemos descubierto que nada de lo que vivimos es casual. Cada encuentro, cada desafío, cada lágrima y cada sonrisa llevan consigo una carga invisible de experiencias que trascienden el tiempo y el espacio. Somos el resultado de lo que fuimos, pero también somos la promesa de lo que podemos llegar a ser. Las enseñanzas de médiums como Allan Kardec, Patrice Cole, Charles Foster y Chico Xavier nos muestran que el alma es eterna, que la vida es un ciclo continuo de aprendizaje y que incluso el dolor más profundo tiene un propósito mayor, nuestra evolución espiritual. Aceptar que arrastramos karmas, traumas y memorias de otras existencias no significa resignarnos al sufrimiento. Al contrario, significa despertar a una nueva conciencia, asumir la responsabilidad de nuestra propia transformación y comprender que en cada decisión presente sembramos el futuro que viviremos mañana. La vida no nos castiga, nos educa. Cada dificultad es una invitación a crecer. Cada sombra es un llamado a encender nuestra propia luz interior. Hoy, tienes en tus manos la oportunidad de romper los ciclos que te atan, de sanar heridas que no sabías que existían y de mirar hacia el futuro con esperanza. Porque más allá de los errores del pasado, siempre hay un camino de redención. Cada día que amanece es un lienzo en blanco donde puedes escribir una nueva historia para tu alma. Una historia de amor, superación y libertad. La vida continúa y depende de ti, de tu conciencia y de tu voluntad, decidir cuál será el próximo capítulo que escribirás en esta eterna aventura de existir.